estar acá. Y si me lo permites, voy a dar un poco de tu semblanza. Eduardo Reynoso, marketer, investigador y consultor internacional, ha revolucionado la forma de hacer marketing y comunicación en su país, es decir, Ecuador. Es fundador de Consumer Lab y el único asesor con un laboratorio de neurociencia catalogado como el más avanzado de la región. Su pasión por el estudio del cerebro y descubrir la verdad en el inconsciente lo ha convertido hoy por hoy en el investigador que mejor conoce al ecuatoriano. Esperemos que también sea el mexicano en estos momentos, que aprendamos. Eduardo es considerado por muchos como el secreto mejor guardado detrás de grandes marcas y líderes y campañas exitosas. Sus logros lo han llevado varias veces a ser premiado internacionalmente. Observador de Ad Honorem por la Organización de Estados Americanos, Local Chair de Neuromarketing Science Associations, embajador de Neuroscience Institute of LATAM. Es consultado continuamente en medios de comunicación, speaker TEDx y un asiduo invitado a impartir conferencias magistrales. Su libro Human Code se lanzará este año en toda América Latina y el Caribe, que eso sería lo más interesante que nos puedas también compartir. Adelante, Eduardo Reynoso, de parte del Instituto Reyes Heroles Puebla, te damos la cordial bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, antes de empezar, un saludo inmenso a todas las personas que nos están escuchando y viendo desde Ecuador. Estoy acá para compartir un material. Voy a compartir pantalla si ustedes me lo permiten. Los micrófonos y los controles los tienes ya todos, amigo. Adelante. Perfecto. Bueno, solo quiero tener claro si ustedes están viendo la portada de la presentación para saber qué estamos viendo y ahí ya empezamos. Te vemos claramente y vemos bien la presentación. Genial. Bueno, amigos, voy a hablar hoy sobre un tema de marca política. La gran pregunta es, ¿por qué habría que hablar de una marca política? Si hay partidos políticos, si hay un mensaje detrás de todo esto. Y bueno, yo quiero decirles que en la elaboración hoy de la publicidad, de la comunicación en general, los mensajes cada vez se vuelven más efectivos. ¿Por qué? Porque la ciencia ha permitido entender cómo podemos ser efectivos de manera verbal. También entendemos por hoy, que quizás la comunicación no verbal, esa comunicación inconsciente, es hoy mucho más importante y poderosa que inclusive lo que se dice. Lo más fuerte es cómo se dice. Ahora, la pregunta es cómo llegamos a medir eso. Así que el tema de la construcción de una marca política lo que hace es entender que frente a muchos mensajes que en algún momento pueden llegar a ser parecidos, la gran diferencia la va a hacer la persona. Y la persona antes que los partidos políticos, porque en Latinoamérica, por lo general, el fenómeno que está ocurriendo es básicamente que la gente hoy por hoy no cree mucho en la política o en los partidos políticos, cosa que no es beneficiosa, cosa que es quizá incorrecta, pero es la historia de la mayoría de personas. Por ende, las personas terminan haciendo la diferencia. Entonces, centrándonos bajo esas premisas y entendiendo que nadie quiere hablar con un partido político, un logo, una institución, sino con humanos. Por eso es que hoy hablamos más del tema de la humanización de las marcas. Entendemos entonces que hay que fortalecer dichas marcas. ¿Cómo lo he hecho yo? Basándome en principios de neurociencia. Tengo un laboratorio de neurociencia en donde no solo escucho lo que me dicen las personas, sino también veo indicadores como los que ahorita les estoy mostrando. Yo puedo entender de 0 a 100 cuánto es el nivel de agrado, por ejemplo, de un spot publicitario, a qué parte del cerebro está llegando la información, qué es lo que específicamente la gente está viendo cuando les presento una publicidad o un comercial. Entonces, aquí no es solo un tema de preguntar, es un tema también de ver y poder indagar de manera inconsciente toda esa parte que no nos van a decir. Porque la conducta humana hoy se entiende que una parte es racional, pero la gran parte es irracional, es emocional. Por ende, el 85% de las tomas de decisiones, inclusive las tomas de decisiones por el voto como tal,
es mayoritariamente irracional. Y eso es lo que hoy quiero de alguna forma un poco compartirles. Pero estos hallazgos, estas observaciones sobre lo que de alguna forma está pasando en la conducta humana, no se puede hacer al ojo. Esto tiene que involucrar obviamente tecnología avanzada que pueda extraer lo que sentimos, lo que pensamos, nuestros impulsos más íntimos para poder decodificarlo, ¿no? Y la primera cosa importante, un poco ya me estaba anticipando. El primer principio básico que todos debemos entender es justamente que el cerebro no es tan racional como como lo habían presentado. Siempre nos dijeron que somos seres racionales. Yo les puedo decir que sí, que somos seres racionales, pero si quisiéramos ser mucho más precisos, diríamos que somos seres irracionales con alta capacidad para razonar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el 85% de esa toma de decisiones es realmente inconsciente. Entonces, hemos vivido en una falacia donde creemos que la gente primero razona, luego siente y luego actúa, cuando en realidad lo que hoy por hoy estamos viendo es que la gente siente, luego hace y luego busca racionalizar lo que hizo para no sentirse mal. Entonces, cuando tú le vas a preguntar a alguien por quién vas a votar, el 90% de las personas te va a decir por la mejor propuesta, ¿ok? Y cuando tú te vas a dar cuenta, que haces estadísticas, muy pocas personas, menos del 20%, ve propuestas de los candidatos en sí. Y ese 20%, lo más probable es que solo ve la propuesta del candidato por el cual ya había elegido votar y no se pone a contrastar. Por ende, no estamos frente a un proceso totalmente racional, ¿ok? Sino sobre un proceso que es mayoritariamente inconsciente. Entonces, si este tema está en el plano del inconsciente, es ahí donde está la clave o el terreno donde nosotros debemos de ir, indagar y conquistar. Por eso es que yo siempre digo que la razón sin emoción no conecta, pero ojo, la emoción sin razón tampoco convence. Así que esto no puede ser el hecho de simplemente emocionar y llevarte a una acción puntual, porque eso sería hasta cierto punto manipularte. Si nosotros no generamos abrir la puerta del inconsciente por medio de la emoción para luego trasladar un mensaje racional que va a convencer, que va a argumentar, entonces estaríamos hablando más que todo de manipulación, que es la línea fina que separa la manipulación del hecho de poder conectar o persuadir. ¿Ok? Dicho esto, yo hablaba de conectar. La pregunta es, ¿cómo conectamos? Y es que el éxito de poder conectar está en entender cómo funciona la neurociencia en nuestro cerebro, si este es el computador que de alguna manera está controlando, comandando nuestra conducta diaria. La primera cosa que hay que entender es que el cerebro tiene 3 subsistemas cerebrales. El primero es lo que ustedes están viendo ahí, es la parte más superficial, la grande, la que todos conocemos, que ese es el córtex, la parte racional, la parte lógica, la parte numérica, pero cuando tú sacas esa capa, lo que nosotros vamos a encontrar es el sistema límbico, sede de las emociones, de la kinestesia, de los miedos en sí. ¿Ok? Ahí es donde empiezan a pasar las cosas, esa es la parte o la puerta abierta al inconsciente. Y cuando nos sacamos esta última parte, encontramos el sistema reptiliano, que es la parte más reaccionaria o instintiva, en la parte más antigua del cerebro como tal. Estos 3 subsistemas confluyen para de alguna manera nosotros llegar a estipular qué es lo que vamos a, qué toma de decisiones vamos a tener, qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos. Entonces, mientras el córtex piensa, el sistema límbico siente y el sistema reptiliano reacciona. La parte córtex es la parte funcional, la lógica, la analítica, la que empieza a ver razones, la que compara candidatos, la que compara propuestas, la que trata de poner en blanco y negro las cosas. El sistema límbico, más bien como les mencionaba anteriormente, son los miedos, la kinestesia, las sensaciones, todas las emociones que de alguna manera el cuerpo humano puede de alguna forma multiplicar. ¿Y por qué tenemos emoción en el cuerpo? Uno diría, entonces la emoción, al ser tan poco controlada, quizás es un harakiri o una trampa imperfecta que nos ha puesto la naturaleza en la conducta humana. Pues no, porque
la emoción es la energía que necesita el aprendizaje para poder grabar los mensajes. Es decir, si yo trato de transmitir un mensaje y ese mensaje no emociona, lo que va a ocurrir es que ese mensaje se va a trasladar a la memoria a corto plazo. O en otras palabras, usted lo va a recordar hoy, pero mañana lo va a olvidar. Todos tratamos de dejar huella. Y cuando decimos que queremos dejar huella, lo que queremos decir es, voy a quedarme en la recordación de ese ser humano. Y para recordar, entonces, debo de haber impactado. Si yo les pregunto a ustedes en dónde estuvieron el día que se cayeron las Torres Gemelas, les aseguro que como hubo una carga emocional tan fuerte, absolutamente todas las personas que están aquí, casi 100 personas, me van a terminar diciendo dónde estuvieron y a qué horas estuvieron. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la emoción siempre genera impronta, es decir, es como un tatuaje mental que te ayuda a recordar un mensaje. Y el sistema reptiliano es el sistema de sobrevivencia. Miren, aquí yo pongo a Zinedine Zidane porque creo que es el mejor ejemplo, ¿no? Cuando en esta famosa final del mundo, cuando Zinedine Zidane estaba prácticamente jugando su último partido, Materazzi, el italiano, le dice unas 3, 4 palabras, unos insultos fuertes que ha de haber escuchado esos insultos por miles, Zidane. El tipo se va, se ríe y cuando se va de repente dice, no, ¿por qué voy a irme? Se acerca, le mete un cabezazo en el pecho y al final lo expulsan y Francia termina perdiendo la final porque el tipo no pateó los penales y era un experto pateador de penales y al final todo se definió por ello. Entonces, ¿por qué? Sabiendo Zinedine Zidane que era su último partido, porque si tenía todas las razones necesarias para salir con gloria, siendo un gran campeón mundial nuevamente, y las emociones de saber de que ganar era altamente fuerte, algo muy positivo, porque ya sabía cómo se sentía, porque ya había ganado. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no razonó? Sencillo, el tipo utilizó su sistema reptiliano de sobrevivencia y dominación. Aquí el sistema reptiliano lo que busca es sobrevivir. Hay el efecto fight or flight, que es enfrentar o huir. Todos tenemos un efecto que es un doble comando. Ese doble comando a mí me ayuda en términos generales para enfrentar una situación, también para huir. Hay mucha gente que más se identifica con enfrentar, pero en realidad para sobrevivir hay que tener las dos. Y que mañana un león se escapa de una jaula, no sería muy iluso el tratar de enfrentarlo. Lo que tienes que es huir. Entonces, ambos comandos son bastante válidos para que una persona pueda realmente sobrevivir. Ahí está la reproducción, la dominación, la defensa, está el tema de la protección, pero también uno diría, hey, Eduardo, entonces esta parte sí me parece negativa, porque si ahí están los impulsos más básicos, entonces eso es lo que nos acerca a las reacciones más instintivas y más animalescas. Y la respuesta es no necesariamente. Cuando usted, por ejemplo, está en un día cualquiera o una noche cualquiera y está a punto de descansar y está a la cama a dormir, ¿quién cree usted que controla su sistema respiratorio, su sistema, su presión sanguínea, su temperatura corporal, su respiración, sus palpitaciones? El sistema reptiliano, y lo hace de una manera totalmente autónoma. Usted no piensa ni programa nada. Eso ya viene programado porque en el sistema de sobrevivencia. Entonces, esto también está ahí. El punto está en que todos estos tres subsistemas a la larga se involucran a la hora de tomar decisiones. Y dentro de esa toma de decisiones, quiero decirles que el cerebro tiene una segunda perspectiva o un segundo comando. El cerebro le encanta acercarse al placer, le fascina el placer, adora el placer. Y ustedes dirán, Eduardo, pero está bien que me digas esto si es que yo vendiera hamburguesas o vendiera productos que generan placer o diversión. Es que en realidad no, el cerebro siempre le gusta el placer. Como se acerca al placer, entonces, cuando estamos hablando bajo el contexto político, entendemos por qué cosas que parecerían ridículas, como un TikTok, a ciertos niveles o ciertos targets, millennials o centennials, un TikTok puede convencerlo más que todos los argumentos que podamos poner en Twitter. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la gente a veces, inclusive otras categorías como las noticias o la política, que parecen temas que son un poco más serios, la gente, las redes sociales, lo que han hecho es tratar de buscar la parte divertida del todo. Es decir, casi todos, inclusive la educación, estamos en una parte donde debemos, por un rol
necesario, importante, tener que entretener. Yo creo que ese entendimiento, lo que les estoy diciendo, no se aleja a algo que todos de repente ya vivimos. Si yo tengo hoy diapositivas acá, es porque creo que tengo que ser más entretenida y divertida la presentación. Así de simple. Entonces, todos tenemos este rol de acercarnos al placer. Cuando un político te entrega tablets gratuitas, te está acercando el cerebro al placer, por ejemplo. Cuando tú vienes y de repente, cuando tú vienes y ves el otro comando es alejarse del dolor. ¿Qué significa alejarse del dolor? Bueno, todo lo contrario. Si el cerebro se acerca al placer, se aleja del dolor. A la gente no le gusta que le hables de dolor, no le gusta que le hables de cosas negativas, no le gusta que le hables de muerte, de enfermedad, de cosas a las cuales normalmente el cerebro huye. Inclusive aquellos problemas o aquellas cuestiones que a la gente no le gustaría que le pongas el dedo en la llaga. Entonces, obviamente esto se traduce en un contexto político como algo también positivo. Y aquí es que quiero hacer la primera aclaración. En la vida de las elecciones no siempre se gana haciendo que el cerebro se acerque al placer. Eso es lo que normalmente todas las candidaturas tratan de hacer. A veces también ocurre que cuando tú no estás en esa venta de sueños, porque en la vida política tú tienes dos grandes vertientes. La primera es acercar al placer a las personas tratando de venderle sus sueños ideales o la ciudad o el país perfecto o el pueblo de sus sueños. ¿Okay? Pero por el otro lado también hay la otra opción. La otra opción es que cuando el contexto es negativo, es difícil, es duro, cuando existe un humor político bastante denso, entonces lo que entendemos es que debemos de ir por el otro lado, que es curar las heridas. Y eso es sacar a la gente del dolor, alejarla del dolor. Un arreglo de calles no es acercarte al placer, eso es alejarte del dolor, por ejemplo. Entonces, la primera aprendizaje que yo pudiese compartir en base a esto es que cuando tú hagas una propuesta de campaña, tienes que tener propuestas que acerquen al placer, pero también alejen del dolor a la gente. Y una tercera que es también muy importante, que es el tema de ahorrar energía. Miren, queridos amigos, el cerebro no deja de ser un músculo. Y como todo músculo se cansa. ¿Okay? Entonces, el cerebro, para no sobrecalentarse como cualquier motor de carro, porque está trabajando 24/7, entonces lo que dice es, yo voy a buscar ahorro de energía, que en otras palabras, usted y yo lo conocemos como comodidad. El cerebro busca la comodidad. Si a usted le dicen, en este seminario usted tiene que trasladarse 100 kilómetros en dirección oeste para ver este seminario de manera física, usted diría 100 kilómetros, esto es hora y pico, quizás no voy. Pero si se lo ponen por Zoom en la puerta de su casa o de su oficina y no tiene que trasladarse y se ahorra hora y media de su vida, lo más probable es que diga, yo por comodidad quiero esto. Es que es normal que el cerebro y la gente busque justamente un ahorro de energía. Ahora, cuando usted está dando beneficios a la sociedad, cuando usted está haciendo su propuesta de campaña, indudablemente, si usted ofrece algo como trámites online, lo que estás haciendo es que la gente busque la comodidad. Y estos tres aspectos siempre tienen que estar dentro del diseño de una propuesta como tal. Y hay un último y cuarto punto, que es el tema del voto por miedo. Todos sabemos que a veces no votamos con muchas ganas por una u otra persona, sino que terminamos votando en contra de alguien. Es decir, voto por una persona porque no quiero que vaya la otra. ¿Okay? Y en medio de eso hay miedo. ¿Okay? ¿Miedo a qué normalmente? Miedo a que te fallen, miedo a la falta de decisión en sí, miedo a que esa persona no esté preparada, miedo a una crisis económica más grave, miedo a volver a la misma situación de antes, miedo al cambio. Cuidado, aquí quiero hacer una apreciación bastante importante. Una cosa es que la gente sienta que quiere cambiar, que las cosas que están mal giren 180 grados, pero otra cosa es exponerlo en un eslogan. Es un error garrafal que tiene Latinoamérica en general, buscar poner dentro de sus eslogans el cambio como tal. ¿Saben por qué? Porque solo al 94% de la gente detesta el cambio, les da miedo, porque el cambio va en contra de la comodidad, genera incertidumbre y ansiedad sobre el futuro. Entonces hay un 6% de gente que se adapta al cambio y que le gusta
gusta mucho. Entonces, cuando tú estás poniendo vamos por el cambio, le estás hablando solo a un 6%. Alguien puede venir y me va a argumentar y me puede decir, Eduardo, pero yo he ganado elecciones diciendo, empujando justamente mi eslogan o concepto de campaña, hablando de cambio. Bueno, le puedo asegurar que ganó por cualquier cosa menos por el eslogan. ¿Okay? Porque el cambio, desde el punto de vista, cuando usted pone un electroencefalograma en el cerebro de la gente, se va a dar cuenta que eso es una de las cosas menos efectivas que puede existir. Y otra cosa al miedo es el miedo a ser olvidado. Todos estos puntos, estos 4 puntos que hablé anteriormente, solo los he dado como una abreboca. ¿Para qué? Para decirles, queridos amigos, es que estamos desconectados. El votante está desconectado de los candidatos, lamentablemente. Por eso es que hay una escasez de confianza, por eso cada vez la esperanza se extingue en muchos pueblos como los nuestros. ¿Okay? Porque estamos desconectados, no estamos hablando el mismo lenguaje, no le estamos hablando al cerebro. La mejor forma de conectar con un ser humano es conectando con el cerebro humano de las personas, y por eso es la necesidad importante de que la tecnología salga a flote para tratar de ayudarnos a los seres humanos a entendernos como personas en sí. Entonces, ¿por qué digo que estamos conectados? Primero, porque la visión general empieza siendo votante versus candidato. ¿Y saben qué? Esta visión es bastante lejana. ¿Por qué? Porque si bien hay un votante, ese votante no nace siendo votante, nace siendo un ser humano que tiene unas necesidades profundas que están alojadas en un cerebro. Por el otro lado, el candidato es una persona que quiere ganar, que tiene propuestas de campaña, y esas propuestas de campaña a la larga no debieran ser netamente para ganar unas elecciones, sino que debieran ser diseñadas por un cerebro que genera soluciones para poder conectar con la necesidad humana. Pero cuando nos vemos entre votante y candidato, estamos teniendo una relación solamente transaccional. Lo que hay que hacer es unir al cerebro que da las soluciones con el cerebro de las necesidades humanas para que juntos puedan realmente interactuar y hablar el mismo lenguaje. Para eso es lógico que debemos de alguna forma de unificar ciertos aspectos importantes. Vamos a tener 3 herramientas importantes, que es la estrategia, el mensaje y obviamente la comunicación. Desde el punto de vista de la persona, vamos a tener una persona que en algún momento hay que convertirlo en un personaje ya más público. Ese personaje público debemos de añadirle ciertos atributos para que se convierta en un candidato, y ese candidato es el que tiene que conectar con el electorado, ¿no? ¿Verdad? Por eso es que yo sí considero que la neuropolítica o la neurociencia aplicada a la política te ayuda un poco a esa gestión. ¿Por qué? Primero, porque te enseña a entender al votante de una manera mucho más profunda, más irracional, de una forma en que ni siquiera ellos mismos te van a poder explicar, y me voy a ahondar un poco en esto. Me dirían, Eduardo, ¿y qué? ¿Tú crees que la gente miente? Sí, la gente miente, pero aparte, ese no es el problema. Aparte, el problema está en que yo le puedo preguntar a usted por qué se puso la ropa que hoy se puso, algo totalmente sencillo, y ¿saben qué? La respuesta que usted me va a dar es una respuesta racional. ¿Por qué? Porque el habla es dominada por el córtex. Y el córtex es la parte racional del cerebro. Es decir, cuando yo le pregunto algo a usted, lo que estoy activando es la parte racional de su cerebro para que me responda de manera racional. Entonces, el cerebro, si no tenía argumentos lógicos, va a tratar de inventar argumentos lógicos. Entonces, aquí hay un sesgo de la información. Por ende, no todo es preguntar. Hay unas cosas en las cuales vas a tener que profundizar sin que las personas tengan que hablar, y eso es lo que hace la neurociencia en la política. Lo segundo es crear obviamente publicidad mucho más persuasiva e impactante, que conecte. Conectar no es lo mismo que persuadir, ni tampoco manipular. Manipular ya es irrumpir en tus límites, es tratar de ocultar mensajes, buscando el que de manera inconsciente tú hagas cosas que no debieras hacer. La parte de persuadir más bien es el hecho de tratar de llevarte hacia donde yo quiero que vayas, pero hay algo que es más importante que persuadir, que es el tema de conectar, que es unir emociones, unir seres humanos, unir sentimientos. Entonces la publicidad sí, puede ser más persuasiva, pero sobre todo conectando.
Tercer punto importante, las propuestas y discursos más impactantes. Y la última es crear candidatos que inspiren mayor confianza. Y aquí, justamente aquí es donde nos vamos a parar. Yo creo que estamos en el negocio de activar neurotransmisores. Yo creo que ese es el terreno que hay que aprender a luchar y hay que aprender a librar. Estamos haciendo muchas cosas bastante interesantes en territorio. Yo veo muchos temas que tienen que ver con microtargeting. Veo cómo avanza la tecnología y la ciencia en el mundo de la política como tal. Y un avance adicional es el hecho de entender que la mayor guerra está justamente en el cerebro de las personas. Y sobre todo, en la construcción de la reputación. La construcción de la reputación, que es extremadamente importante. Eduardo, construcción de la reputación es lo mismo construcción de marca, es un poco más profunda. Es un poco más profunda. ¿Por qué? Porque la construcción de marca te está hablando de todos los aditamentos visuales, auditivos y kinestésicos que hacen que el mensaje te llegue y que tú puedas visualizar el sentir de lo que la otra persona quiere transmitirte en su esencia como marca. Y está bien. Pero adicionalmente, esa construcción de marca tiene que generar reputación, porque la reputación es confianza y la gente vota por confianza. ¿Ok? Y aquí quiero un poco remitirme a Carl Jung. Yo creo que todos han escuchado a Carl Jung. Yo, para resumir, si es que no sabemos mucho de psicología y no importa que no sepamos, por aquí el resumen es el siguiente. Mientras uno de los grandes autores, como Sigmund Freud, descubrió que hay la parte consciente y la inconsciente dentro del cerebro, Carl Jung lo que dijo es, espérate, o sea, sí, es verdad, pero no solo hay un tema consciente, sino que el inconsciente se divide en dos partes. El inconsciente personal, que son cosas, amigos, que les han pasado a ustedes, que no me han pasado a mí y que nos hacen diferentes, y hay un inconsciente colectivo, es decir, él encontró unos patrones que son un denominador común en todos los cerebros de todas las culturas, de todo lo que nos ha pasado en nuestras vidas. Entonces, es interesantísimo entender que nosotros ya tenemos en nuestro ADN, en nuestro cerebro, grabados ciertos códigos que nos hacen similares. Entonces, cuando tú entras por esas puertas, indudablemente estás haciendo que mucha gente reaccione de manera positiva si tú logras acceder a esa parte interesante, que es el inconsciente colectivo. ¿Y por qué un poco pongo esto a disposición? ¿Por qué? Porque siempre hablamos de targeting, siempre hablamos de microtargeting y decimos, este es el segmento 1, 2, 3, 5, 7, pero ¿saben qué? Yo los quiero llevar también a la vida real. Si ustedes han asesorado campañas, si ustedes han sido personas que han podido estar en comunicación política, díganme, ¿cuántas veces ustedes han tenido oportunidad para poder hacer un comercial para cada target? Casi nunca. A veces tenemos que hacer un comercial, te dicen, hay un solo presupuesto y un solo comercial, y con eso trata de conectar con la mayor cantidad de gente posible. Ok, bueno, entonces, si esa es lo que te ha ocurrido, si esa es tu historia, yo te pregunto, ¿qué es lo más lógico? Es comunicar o investigar entendiendo cuáles son las diferencias de la gente o entendiendo qué es lo que une a la gente y que tiene como un denominador común. Indudablemente lo último, ¿ok? No descarto temas que tienen que ver con segmentación, targeting, microtargeting, porque es valiosísimo para ciertas bajadas de campaña, para ciertas acciones tácticas, espectacular. Pero cuando estamos hablando de una campaña de aire donde tengo que hablarle a las grandes mayorías, indudablemente tengo que tratar de apelar al inconsciente colectivo. Ahora, ese inconsciente colectivo tiene 4 direcciones o 4 grandes familias. Primero está el establishment, que es orientado a lo establecido. ¿Qué significa el establishment? A lo que está, al orden y control, a lo que es, a lo que no debe de cambiar, sino seguir como está. Luego tenemos el arquetipo de las familias de cambio o variación, que es todo lo contrario, es la que te dice cambiemos, variemos, las cosas no están bien, hay que irse en contra del establishment porque las cosas deben de mejorar, deben de cambiar. Ok, de ahí tenemos otros 2 familias de arquetipos. La orientada a uno mismo, que es el hecho de que el candidato más de forma caudillista dice, yo sé hacer las cosas, yo puedo sacar este país adelante,
yo entiendo las necesidades de los demás, así que yo soy la clave para que tú estés mejor, versus otra familia de arquetipos que es orientada a las personas. La orientada a las personas más bien lo que te dicen es el yo está en un segundo plano. Lo importante aquí es la conexión entre seres humanos y servir a los demás es lo más importante y conectar por medio del amor y conexión. Entonces, aquí lo que estamos dándonos cuenta, que un liderazgo, si decodificamos desde el punto de vista del inconsciente colectivo, el ser humano lo que está sediento para hablar de un perfil ideal, de un líder que pueda llegar y cautivar las grandes masas y ganar elecciones, es un líder que tiene que tener 4 características. Autoridad, orientado al establecido, capacidad de cambio, que es orientado a la variación, el tema de la humanidad, que es la conexión más sentimental con las personas, y obviamente la parte del liderazgo, que es la fuerza que tiene un líder para poder hacer las cosas realmente diferentes. Entonces, a la larga, nosotros terminamos votando por alguien bueno que inspira y que creemos que es capaz. Eso es la decodificación de ser o convertirte en una persona confiable. Si yo digo de una persona es bueno, me inspira y es capaz, miren, eso significa que yo confío en él. Entonces, la gran pregunta es, ¿habría alguna razón quizás para que tú no votes por alguien confiable? Es poco probable. Por ende, lo que se debe de alimentar es la confianza. ¿Por medio de qué? Por medio de estos cuatro indicadores o puntos o atributos que yo he destacado y he decodificado dentro de mi metodología en conducta humana. Ahora, cada una de ellas tiene una forma de expresarse. Por ejemplo, el tema de la autoridad, una persona con autoridad debe tener ser un personaje con estilo propio, tiene que tener una visión, una causa, un carácter para dirigir y controlar, un mensaje fácil de entender, presencia, que es altamente importante. En el tema de capacidad, pues tiene que demostrar ser conocedor, preparado, tiene que verse que es una persona inteligente, que tiene opinión propia y que no tiene miedo de decirlo, y obviamente tiene capacidad de gestar, de hacer, de cambiar, de mover las cosas. La gente quiere dinamismo. El líder, en cambio, sus características son carisma, inspirador, valiente, llamativo, buen comunicador. Y el ser humano es ver acciones solidarias, sensibles, humanas, empáticas, una persona familiar, una persona sencilla, ¿no? Entonces, estas características, autoridad, capacidad, liderazgo y ser un buen ser humano, son el insumo necesario para poder llegar a captar y seducir la mente de la gente. ¿Y cuál es la primera que debes de nutrir? La del ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano, nadie puede llegar a tener un éxito sostenible si no primero ha trabajado en el ser, en la persona en sí. No puede ser una persona exitosa por muchísimo tiempo si previamente no eres una persona que en esencia eres un buen ser humano. Lo primero que debes de buscar es buscar sensibilizar a la gente, sobre todo por lo que se te viene. Ustedes saben que cuando el día 1, cuando ustedes son una persona común y corriente, cuando dicen ahora al día siguiente voy a ser político, ya saben que el nivel de rechazo, solo por el hecho de ser político, va a ser entre el 27 y el 52% dependiendo del partido político al cual usted va a pertenecer. Entonces debe de entender que lo que se debe de fortalecer para llegar a tener mayor credibilidad y no tener altos niveles de rechazo es buscar ser un buen ser humano. Ahora, ¿cómo funciona mi metodología? La metodología, lo que digo es, de los aspectos que ya mencioné, hago un análisis con investigación de mercado cuantitativa y veo lo que tengo, separo lo que debo de trabajar porque no lo tengo. Y entonces aquí tengo claramente 2 cosas. Primero, lo que se tiene es lo que se comunica y lo que falta es lo que a la interna se trabaja con la persona como tal. Porque dicho sea de paso, es importante, yo quiero trabajar, a veces es corto el tiempo, a veces unos candidatos lo permiten, otros no, pero lo ideal es trabajar en el ser humano del candidato. Por una sencilla razón, a la interna, porque muchas veces hemos visto cómo buenas personas, cuando son candidatos, son excelentes, pero cuando ya están en funciones, su círculo lo cambia, el poder lo cambia,
la política lo cambia. ¿Por qué? Porque la política es una especie de amplificador o una luz que ilumina tanto los positivos y los atributos que tiene, así como también evidencia con mucha más gravedad las imperfecciones y las debilidades. Entonces, en medio de todo esto hay tradiciones, hay las cosas comunes que ustedes saben que pasan, y los corazones se van hiriendo. Y en la medida en que ese ser humano se ve cada vez más herido, el corazón empieza a endurecerse. ¿Por qué? Porque como una medida justamente una medida de protección, ¿ok? Porque duele. Entonces, al final terminas con un corazón de piedra totalmente insensibilizado. Por ende, hay que cuidar siempre el corazón de los candidatos. Para mí, la reputación de marca es la construcción sistemática de la confianza, mostrando el bien que hay en ti. ¿Okay? Si nosotros logramos entender eso, pues realmente estamos en buena parte del otro lado. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos hemos nacido, y tengo la convicción de que cuando tú le preguntas a un niño de 2 o 3 años qué quiere ser, nadie te dice político o empresario, ¿no? Ni tampoco que quiere comercializar criptomonedas, ni que quiere tener un avatar en el metaverso. Lo que te va a decir es: quiero ser bombero, quiero ser policía, quiero ser enfermero, doctor, inclusive hasta superhéroe. Y en la decodificación que yo puedo hacer es que lo que me están diciendo de manera inconsciente es que el ser humano ya tiene grabado en su ADN esta necesidad de salir, buscar al prójimo y hacer el bien. Entonces, en medio de esto, lógicamente hay algunos que se hacen políticos y otros que se hacen bomberos. El tema es que esa necesidad de poder satisfacer las necesidades y servir al otro, indudablemente tienes que preservarlas, porque si no en el camino se pueden contaminar. Miren, yo solo les voy, y esto se hace desde las mismas redes sociales con imágenes muy sencillas. Si ustedes ven esta foto, no importa que conozcan o no conozcan al personaje, pero aquí ustedes pueden ver un ex vicepresidente de Ecuador, el vicepresidente mejor evaluado en el peor gobierno en la historia del Ecuador, dicho por los indicadores, no desde el punto de vista político, sino dicho por los indicadores de aceptación gubernamental. Y ustedes dirán, ¿cómo puede un vicepresidente ser el mejor evaluado de la historia dentro del gobierno peor evaluado de la historia? Pues bueno, este señor lo hizo, Otto Sonnenhorstner. ¿Por qué? Bueno, porque empezó a mostrar desde el día 1 humanidad. El día en que lo iban a investir como vicepresidente, hizo algo totalmente extraño, poco habitual en Ecuador. Fue de la mano con su esposa. Ahí el 51% de la población, que es mujer, dijo: este tipo le da la importancia debida a las mujeres. Luego se lo pescó en un avión, no cogiendo el avión presidencial, sino un avión comercial, yendo a una clase totalmente ejecutiva. Entonces le tomaron una foto. Entonces, con esa foto mucha gente dice: no, el tipo no está despilfarrando los dineros del Estado, por ende es una persona humilde, es una persona sencilla, es honesta. Luego tú lo ves de repente yendo donde las papas queman, donde está la complicación, donde viene la urgencia, donde está la desgracia, y dice: no, este tipo no anda con poses, este tipo está donde la gente lo necesita. Y así sucesivamente, tú lo puedes ver, y aunque ustedes no lo crean, las fotografías, los videos, todo lo que de alguna manera vamos expresando en nuestras redes sociales o con la comunicación, va construyendo una percepción sobre alguien. Okay. Así como hay percepciones positivas, también hay percepciones negativas. Así que analicen que toda comunicación tiene que ser siempre intencional. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú saques algo, tienes que tener una intención de construir algo, porque si tú lo vas a sacar simplemente porque aquí, hoy te toca, no has puesto nada en red y tienes que postear, entonces estás teniendo una visión totalmente errada de cómo construir tu reputación de marca. Entonces, para esto, indudablemente hay que saber también contar historias. Dentro de contar historias siempre van a haber 3 grandes puntos. ¿Quién es el personaje que me cuenta la historia? ¿Qué argumento o trama utiliza para contarme esta historia? Y también el tema de la estructura o el relacionamiento. Miren, yo quiero contarles algo. Yo he hecho campañas políticas, hemos ganado alcaldías, presidencias,
de la República, etcétera. Y una de las primeras cosas que uno tiene que saber es entender cuál es la trama que va a utilizar. ¿Okay? Y hay muchas tramas. Y es más, ustedes las conocen. Por ejemplo, si yo les hablo de la trama del Renacer, a lo mejor no les es familiar, pero cuando les digo, hey, fue la trama del Renacer, es la que utilizó el cuento de Navidad. Entonces, ¿tú te acuerdas entonces qué es esa trama? Esa trama se trata de una historia de conversión donde un protagonista, después de ver el daño que causó en el pasado y presente, puede ver el futuro que le espera y decide pues ser una mejor persona. Es decir, hay una conversión de por medio, ¿no? ¿Verdad? Así como hay esto, hay varias tramas. También está la trama de Harapos de Riqueza, que es con la que se construyó el cuento de la Cenicienta. Y ustedes van a decir, Eduardo, pero me estás contando cuentos. No, al revés. Lo que les estoy diciendo es que en Hollywood, las películas, los cartoons, los cuentos que le contaron desde niño, las formas en que le contaron las historias de nuestros antepasados, las historias de nuestras culturas, etcétera, siempre utilizaron tramas. Y lo que quiero decirles es que el cerebro se acostumbró a ser familiar con ciertas tramas, que en realidad son 12. Entonces, por ejemplo, esta de Harapos a Riqueza, que es la trama que utilizó la Cenicienta para vender películas, lo que te habla básicamente es de una historia de alguien que sufrida desde muy abajo, luego logró llegar a la cúspide, tener la vida de sus sueños. Y así tenemos, por ejemplo, la trama de la búsqueda, el viaje de regreso, la Odisea, o también el de Vencedor de Monstruos. La de Vencedor de Monstruos es la que utiliza Super Mario Bros., ¿no? Que es una historia donde el ser humano busca alcanzar sus objetivos y para ello debe buscar la salvación por medio de enfrentar obstáculos, miedos y monstruos del destino. Entonces, ustedes me dirán, Eduardo, ¿y cómo sirve esto? Es que cuando ya tengo esa trama, yo genero una estructura, es decir, empiezo a contar la historia de una manera muy simple. Yo uso estos conectores. Yo no sé si a ustedes les habrá pasado, pero es muy a veces difícil el poder resumir una historia. Entonces, la estructura que yo les comparto a ustedes es la estructura de storytelling de Pixar y de Disney. Ellos para hacer una película, primero se plasman una historia utilizando estos conectores. Por ejemplo, yo voy a decirles cuál fue la historia que hice cuando asesoré a Cynthia Viteri para alcaldesa de la ciudad de Guayaquil. Había una vez una ciudad bella y hermosa llamada Guayaquil. Un día esta ciudad pasó de ser la perla del Pacífico a ser una ciudad sucia, desorganizada, peligrosa y pobre. Otro día, ese nivel de desesperación e inseguridad de su gente obligó a buscar una salida. Debido a ello, hace 27 años su partido político tomó la iniciativa de cambiar la historia. Por esa decisión, Guayaquil es una ciudad con un modelo de progreso y bienestar que logró su libertad con León y emprendió su gran reconstrucción con Evo. Y todo iba bien hasta que políticos corruptos, piratas y aventureros intentaban nuevamente saquear la ciudad y hacernos perder lo ganado, cosa que Cynthia Viteri no va a permitir que ocurra. Hay que proteger lo ganado con el modelo de éxito de Guayaquil. Entonces, esta historia es la que derivaba. Claro, vamos quitando los conectores, vamos luego, esto no es el cómo decirlo, es el qué decir, pero en esencia esto es lo que se deriva en la comunicación, en líneas comunicacionales, se va a derivar en la creación de spots publicitarios, vas a entender cuál es la postura, inclusive desde el punto de vista arquetípico. Una de las grandes cosas que yo les puedo decir normalmente es que a veces las mujeres pierden las elecciones porque siempre a las mujeres las asocian con corazoncitos, con cuestiones y las posiciones normalmente en una posición previsible, que es el arquetipo del amante, que es la de conexión, la que genera amor, dulzura, empatía con la gente, cuando en realidad esa es una posición que la mayoría de gente que sabe comunicación política sabe que un asesor con poca experiencia va a utilizar para sacar a una mujer candidata. Entonces, esas son unas posiciones peligrosas. Entonces, sabiendo eso, nosotros dijimos, no, vámonos dentro de la rueda de los arquetipos, que son patrones naturales de conducta, pongámonos un poquito más a la derecha, ¿ok? Todo lo contrario para que cuando salga el candidato como el aventurero que yo preveía que debería de salir ahí, justamente nos dispare directo
¿ok? Pero nosotros estemos más bien en el arquetipo el creador, ¿no? ¿Verdad? Entonces, vendíamos la trama de vencedor de monstruos, ¿ok? Fortalecíamos la posición emocional de la candidata, que en ese momento no tenía una gran aceptación, hoy tiene unos índices que superan el 70% de aceptación de gestión de su gobierno seccional, pero teníamos que empaquetar a estos dos grandes caudillos y hacerlos todos uno solo. Y vender miedo de que lo ganado se podía perder. Entonces, así tú logras, obviamente, tener básicamente los insumos para poder comunicar. Entonces, lo que sí digo es que siempre, para contar una historia, debes de tener, al igual que cuando tú vas a hacer una receta de cocina y vas a cocinar, tienes que tener la receta clara, los ingredientes a la mano. Tienes que tener un héroe que en nuestra comunicación moderna, el héroe jamás es el candidato. Por favor, hay que eliminar esa situación de nuestras cabezas. El héroe, en este caso, por ejemplo, de esta historia, no era Cynthia Viteri, era el modelo social cristiano que ella iba a heredar. El antagonista, es decir, el enemigo, era la inestabilidad que causaban aquellos corruptos o aventureros que hubiesen querido saquear nuevamente a Guayaquil. El benefactor era Cynthia Viteri, con un rol o arquetipo del creador. La pasión, es decir, aquellos temas que iban a ser importantes de destacar dentro de la comunicación era estabilidad, progreso y bienestar. Los temas primordiales eran no perder lo que se tiene. La trama es vencedor de monstruos. El beneficiario eran todos los ciudadanos guayaquileños y los escuderos era el pueblo y Jaime Nebot. ¿Ok? Dicho eso, entonces pasamos al segundo punto, que es el tema de la propuesta de valor. Una propuesta de valor tiene que tener algo claro. Primero, cuando usted diga yo tengo una propuesta diferente a las demás, tiene que tener 5 aspectos. Primero, que lo que vaya a dar tenga un beneficio hacia la sociedad y sea visible, ¿no? Segunda cosa, que ese beneficio sea deseado. ¿Por qué? Porque en esta vida vivimos en forma y fondo. Vivimos entre lo cosmético y la esencia, pero primero lamentablemente se ve lo de afuera para luego llegar a lo de adentro. Si tú no haces que el beneficio sea deseado, es decir, atractivo, lamentablemente la gente no lo va a comprar. Así que tienes que saberte vender, tienes que saber vender también tus propuestas de campaña. Tienes que comunicar como tercer punto y obviamente tienes que generar una reputación de marca, que es el cuarto punto. ¿Por qué? Porque la reputación de marca es la que te va a dar confianza. Y ahí sí preocuparte por la diferenciación. ¿Qué es la diferenciación? La diferenciación, primera cosa que quiero decirles es que la diferenciación no te hace único. Único te hace que esa diferencia le importe a los demás. Yo no puedo venir y tratar de ofrecer algo como agüita de colores a la gente. La gente dice, ¿para qué quiero agüita de colores? Dame algo que me guste. Que las agüitas de colores son diferentes a las aguas normales, por supuesto que son diferentes, pero ¿a alguien le importa? A nadie le importa. Entonces, tienes que entender que cuando tú saques esa diferenciación, le importe a la gente, si no, realmente no estamos hablando el lenguaje y no estamos conectando. Así que la respuesta para ser diferente es que tienes tú, que no tenga el resto y que es altamente valorado por tu público objetivo como tal. Y ustedes dirán, Eduardo, pero eso está muy bonito, pero yo soy un candidato muy rural de una pequeña ciudad y creo que estas magníficas cosas que me estás contando a lo mejor no se pueden aplicar. Se puede aplicar con cualquiera. Y yo quiero ponerle ejemplo de un carnicero. Un carnicero, un cocinero que desde pequeño trabajó detrás de los asados, de los hornos, etcétera. Luego el tipo se convirtió en una marca, ¿ok? Nusret, que es Salvae, que lo conocen también de otra forma. Este tipo empezó a posicionarse, empezó a vender una filosofía, el tipo empieza a contarte una historia, nunca pude asistir a la escuela por problemas financieros, sin embargo, eso nunca detuvo mi pasión por lo que amaba, las carnes. Luego el tipo creó una experiencia, ¿no, verdad? Como un ritual, el tipo es el que te pone la sal desde arriba, la gente toma fotos, a la gente le gustó la experiencia, el tipo se posicionó como el rey de los cortes, él eligió los cortes más premium, obviamente para seguirse expandiendo, luego creó una diferenciación muy poderosa, donde cogió los mejores cortes, los presentaba de una manera particular, inclusive uno de los cortes, que es un tomahawk, lo embadurna de oro,
y ese corte cuesta $1000. Entonces tú pasas de comprarte de un corte que quizás ustedes y yo lo podemos comprar a 15 dólares y un muy buen corte, el tipo te lo está vendiendo a 1000. Eso es diferenciación, es que la diferenciación lo que hace es generarte mayor atractividad y más comportamiento irracional hacia el deseo que tienen hacia ti. El tipo se iconiza y el tipo obviamente empiezan los famosos a acercarse a su restaurante y el tipo obviamente le da un estilo particular. Miren ustedes, yo, una cuenta con él, normalmente de 2 personas, saldrá $500. ¿Ok? Entonces, si lo pudo hacer un carnicero, lo podemos hacer nosotros. ¿Cómo? Hay que construir, obviamente, el personaje. Y es aquí donde viene la tercera parte. Habíamos hablado de trama, habíamos hablado de estructura, habíamos hablado también de un personaje. Aquí tienes que preguntarte quién eres tú. Hay 12 formas de poder llegar a una elección. Cada uno de estos arquetipos, los 3 primeros de gobernante, creador e inocente, representan el establishment. Es lo que te dicen, yo puedo mejorar, puedo hacer mejor las cosas, pero a la larga vamos a estar bajo la misma vía. Los que son totalmente contrarios, que te dicen, todo está mal, hay que cambiar, las cosas están pésimas, vamos, son el bufón, el rebelde y el mago. Es orientado al cambio. En cambio, los orientados a uno mismo son el héroe, el aventurero, el sabio. El aventurero te lleva vamos a ponernos en una aventura, no te dice a dónde vas a ir ni cómo vas a llegar, pero te dice ven, y es altamente inspiracional. El héroe te dice el esfuerzo vale la pena, el sabio te dice yo sé cómo hacerlo. En cambio, el orientado a las personas, el cuidador, es el que te dice te cuido y te protejo como a ti mismo. El hombre común te dice yo soy uno de los tuyos. El amante te dice te amo por lo que eres. Entonces, bajo ese sentido, ustedes podrán ver que cada uno de los personajes políticos tiene quizás un arquetipo que lo representa. Entonces, siempre el gobernante te va a decir el poder lo es todo, el creador es posible crearlo, te va a llevar la inspiración, el inocente alcanza la felicidad, el sabio te va a decir la información es poder, el aventurero rompe las reglas porque las reglas están para romperse. El héroe te dice lucha por tus sueños. El mago te dice la transformación racional es posible. El rebelde te dice vive con plenitud. El bufón más bien diviértete que la vida solo se vive una vez. El amante te dice la seducción, el amor vale la pena. El hombre común somos iguales. Y el cuidador es cuidamos al prójimo. Esos son básicamente un poco los arquetipos. Y uno dirá, Eduardo, ¿y cuál escojo yo? Bueno, aquí la respuesta es bastante ambigua. La respuesta es ambigua y les voy a decir por qué. Porque tú tienes que entender primero cuál es tu arquetipo natural. Segundo, tienes que ver si dentro de tu arquetipo natural también tienes habilidades histriónicas como las tiene Obama para poder interpretar cualquier arquetipo que le dé la gana. Pero una vez que escojas el arquetipo, yo lo que te sugiero es ser bastante disciplinado en torno a ello. Tercera cosa importante es saber específicamente que hay un arquetipo que por lo general, al interpretarlo, es justamente el que el contexto busca. Ustedes me van a decir, Eduardo, ¿ponerme smoking es bueno o malo? Yo te voy a decir, depende. Si tú vas a un matrimonio, ponerte smoking puede estar bien. Si te vas a la playa, pues lo más probable es que parezca ridículo. Entonces, hay siempre un personaje que de alguna forma encaja mejor dentro de un contexto. Por ende, lo primero que tienes que analizar es tu naturaleza como candidato y también el contexto personal, el contexto general de lo que se está viviendo. Esto se llama en encuestas el humor social. ¿Okay? Esto se genera con encuestas. Si la gente te dice, por ejemplo, 90% es el país está mal, esto es un desastre, tenemos que cambiar, es lógico que ese es un terreno bastante fructífero. ¿Para qué? Para los arquetipos orientados al cambio o variación, orientados a las personas, porque tantas heridas se han generado en ese gobierno que lógicamente la gente o que quiere que cambie de rumbo o quiere por lo menos ser consolado. ¿Ok? Entonces es importante este tipo de cosas. Y aquí, ya casi para terminar, decirles básicamente lo siguiente, lo que pasó, por ejemplo, en el asesoramiento de la segunda vuelta de lo que ocurrió con Guillermo Lasso. Guillermo Lasso
hoy presidente de la República, había perdido la primera vuelta de las elecciones, había muy poca esperanza de que gane, pero ¿qué ocurrió? Guillermo Lasso durante 10 años, el que ha sido una imagen gobernante, siempre con terno, corbata, es banquero, empresario, una persona que ya estuvo en gobiernos anteriores, etcétera, siempre se lo vio como esto, como parte del establishment. Por mucho tiempo trataron, y sobre todo hasta la primera vuelta, trataron de venderlo como un mago transformador, es decir, alguien que dice, yo sé cómo cambiarte la historia, yo sé cómo cambiar la historia, ¿no? ¿Ok? El tema es que tenía un candidato que era el arquetipo del rebelde, que estaban muy pegados. Entonces, miren ustedes, lo que ocurre en segunda vuelta es que a la larga se cambió totalmente el arquetipo de la construcción de marca. ¿Por qué se la cambió? Simplemente porque el mago no era un arquetipo creíble para ese personaje. Entonces se lo puso como el cuidador, como una persona que pasó básicamente de decirte, antes te decía capacidad para cambiar, es decir, yo me las sé todas y por ende puedo cambiar el país, que era algo no tan conector, a decirte algo como encontrémonos para lograrlo. Y ahí se cambió toda imagínense ustedes cómo la imagen gráfica inclusive varía. Miren cómo de lo racional pasa a lo emocional, de lo cuadrado pasa un poco a lo más abierto, lo más inclusivo, algo mucho más dinámico, más juvenil, etcétera. ¿Por qué? Porque estaba apelando un tema del amor y conexión. Ahí es donde empezaron las estrategias, pues obviamente, a entenderse. Recuerden qué es lo que la gente tiene como preconcepto del político. El político piensa que es negativo, que habla de temas negativos, que son mentirosos, conflictivos, que acusan, que son corruptos. Eso es lo que piensan. Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer? Es todo lo contrario. Debes poner nuevas propuestas. La gente quiere causas, sueños, inspiración humana, quiere más humanismo, quiere unión, paz, quieren que no juzguen, que sea trabajador, etcétera. Eso es lo que quieren las nuevas generaciones, sobre todo los millennials y centennials. Entonces, en torno a eso, ahí sí te vas a todo lo demás, okay, que no lo puedo explicar por el corto tiempo que tengo, pero en todo caso, ahí es donde empiezas a cambiar el visual branding, el personal branding, es donde sacas frases, gestos, etcétera, y lo trasladas todo en comunicación. Entonces tú cambias un poco esto con estos códigos a algo que yo de alguna manera siempre sugerí, que había que generar unos cambios de código más o menos como las de este señor. Entonces ahí se le puso un sombrero, también se sugirieron que se utilicen ciertos códigos que utilizó Macri en las elecciones. Entonces ahí es donde un poco empezó a salir todo esto, ¿no? Y a la larga, el resumen, mis queridos amigos, es vemos señales donde los demás no ven nada. Yo creo que el secreto está en lo inconsciente, el secreto está en saber dónde está tu imagen de marca. Si no te conocen, pues tienes que apelar a que te conozcan más. El segundo rol importante es, entonces, si te conocen, que estés en el top de la mente de la gente. El cerebro solo tiene 3 lugares grandes para recordar a los personajes políticos, y en torno a los 3 primeros van a estar la mayor cantidad de congregación de votos, porque del cuarto en adelante la recordación falla y hay algo que se llama el sesgo de parálisis de análisis. Cuando hay muchos candidatos, siempre las votaciones se van a concentrar en máximo los 3 primeros, máximo un cuarto, pero siempre son los 3 primeros, ¿ok? Y todos los demás que no son conocidos, etcétera, el cerebro dice, voy a dejar de pensar y voy a terminar votando por los más conocidos, por los que siempre normalmente he votado. Entonces, tienes que buscar estar dentro del top 3. Luego tienes que buscar una diferenciación, porque ¿de qué te sirve estar en el top 3 si hay 2 que aún te pueden ganar? De ahí el nivel de preferencia y de ahí el tema del nivel de votación. Así que un poco ese es el resumen. Yo siempre digo, si conoces la mente, entiendes a la gente. Muchísimas gracias.